Agárrense fuerte, amantes del fútbol. Preparen sus corazones porque lo que están a punto de escuchar no es una simple noticia, es un terremoto de magnitud 10 en la escala de Richter del fútbol mundial. ¿Creían que lo habían visto todo? ¿Que el mercado de fichajes ya no podía sorprenderles? Pues agárrense fuerte, porque acaban de presenciar el boom más grande de la temporada. Lo que ha sucedido en las últimas horas es un tsunami que va a arrasar con todas las previsiones y a reescribir la historia del FC Barcelona y del fútbol europeo. Esto es el fin de una era y el comienzo de otra. La bomba ha estallado. A Haaland desde el Barça y Lewandowski se va hoy mismo. Confirmación explosiva que lo cambia todo. Durante meses, años incluso, hemos estado inmersos en un mar de rumores, especulaciones y pistas falsas. ¿Quién sería el próximo galáctico? ¿Podría el Barcelona soñar con una superestrella mundial en su actual situación económica? ¿Y qué pasaría con Lewandowski, el gran goleador, si llegaba una nueva figura? Los nombres se sucedían, aquí, allá, de un lado para otro. Mientras tanto, en las sombras, en el más absoluto silencio, se gestaba la operación más sorprendente y audaz de la historia reciente del fútbol. El secreto mejor guardado acaba de ser revelado, y el impacto es brutal. Y es que, damas y caballeros, no estamos hablando de un simple fichaje. No estamos hablando de un jugador más que viene a rellenar una plantilla. No. Estamos hablando del delantero más letal del planeta, de la máquina de hacer goles, de un talento generacional que ha decidido dar el salto definitivo a la élite mundial y cambiar la historia del Barcelona para siempre. Y para que eso suceda, otra leyenda debe decir adiós. Prepárense para escuchar el nombre que va a resonar en cada conversación futbolística, en cada tertulia deportiva, en cada rincón del planeta desde este mismo instante. El nombre que va a generar una intriga sin precedentes y a desatar la euforia culé mientras sume en la tristeza a los aficionados de otros grandes clubes. El nombre de Erling Haaland. Y con él, la dolorosa pero necesaria despedida de Robert Lewandowski. ¿Quién es Erling Haaland y por qué su llegada al Barça es el golpe maestro del siglo? Puede que en algún universo paralelo aún haya alguien que no conozca a Erling Haaland, pero en este, su nombre es sinónimo de gol, de poderío, de futuro. Es el delantero más deseado del planeta, la joya de la corona que todos los grandes de Europa anhelaban. Un fenómeno físico y goleador que destroza récords y defensas con una facilidad pasmosa. Su potencia, su velocidad, su definición letal y su instinto asesino dentro del área lo convierten en un depredador inigualable. Los ojeadores de todos los clubes poderosos del mundo, desde el Real Madrid hasta el Manchester City, el PSG y los gigantes de la Premier League, lo venían siguiendo con lupa desde hace años. Informes confidenciales, viajes en secreto para presenciar sus partidos, reuniones clandestinas con su entorno. Todo valía para intentar convencerlo. Se hablaba de ofertas mareantes, de cláusulas de rescisión imposibles de alcanzar, de una lucha encarnizada por hacerse con sus servicios. Pero el Barcelona, con una astucia, una discreción y una ambición dignas de una operación de espionaje de alto nivel, ha movido ficha en silencio, y ha asestado un golpe letal e inesperado al mercado de fichajes, dejando a todos sus rivales con la miel en los labios y la boca abierta. El momento de la verdad. Oferta millonaria aceptada y confirmación explosiva que pone fin a la incertidumbre y desata la locura. Y aquí viene el bombazo mundial. La explosión mediática que ha resonado desde las entrañas de los despachos más blindados del Camp Nou hasta los titulares de todos los medios de comunicación del planeta. Justo cuando la tensión era máxima, cuando los rumores se multiplicaban como setas después de la lluvia y la afición culé clamaba por refuerzos de peso, la noticia ha saltado. No es un rumor, no es una especulación, es una confirmación oficial e innegable. Prepárense para esto. Agudicen sus sentidos. Porque lo que se ha confirmado es mucho más que un simple traspaso. Es una declaración de intenciones del FC Barcelona, un golpe de autoridad sin precedentes en el mercado, un movimiento maestro que demuestra, de una vez por todas, que el Barça está de vuelta en la élite y dispuesto a competir, de tú a tú,
por los mejores talentos del fútbol mundial, sin importar el coste. Y para que esa llegada se concrete, otra salida es necesaria. Y la información que ha dejado a todos boquiabiertos, la que va a retumbar en los oídos de Florentino Pérez, de Nasser Al-Khelaifi, de todos los magnates y directores deportivos del fútbol mundial, ha sido esta: oferta millonaria del FC Barcelona aceptada por Erling Haaland. El noruego se vestirá de azulgrana. Y en consecuencia, Robert Lewandowski se marcha hoy mismo. La operación está completamente cerrada y el anuncio oficial es inminente. Un sueño culé hecho realidad a costa de una leyenda. El Barça lo ha hecho. ¿Cómo ha sido posible este fichaje relámpago, millonario y absolutamente secreto, con una salida dolorosa? ¡Bom! Ahí lo tienen. La noticia que va a paralizar el mundo del fútbol y a generar un debate sin fin. Erling Haaland confirmado en Barcelona, con la marcha de Robert Lewandowski. ¿Se imaginan la cara de los directores deportivos de los clubes rivales al escuchar esto? ¿Se imaginan la euforia desatada en Barcelona, que ya sueña con una delantera de ensueño? Esto no es un rumor, amigos. Esto es una realidad incuestionable. Una realidad millonaria que ha sorprendido a propios y extraños por su velocidad, su secretismo y las implicaciones que tiene para la plantilla. Pero, esperen, no tan rápido. Aunque el fichaje está cerrado, la intriga es máxima. ¿Cómo ha logrado el Barcelona una operación de esta magnitud de forma tan discreta, casi quirúrgica, y a una velocidad vertiginosa? ¿Qué estrategia han utilizado para convencer al Manchester City, que no quería desprenderse de su estrella, y al propio Haaland, tan codiciado? Se habla en los círculos internos del club de una oferta económica irrechazable, una cantidad de dinero que ha superado con creces todas las expectativas y ha obligado al club inglés a ceder, pese a su poderío financiero. Pero también se rumorea, con fuerza creciente, que la voluntad inquebrantable del jugador ha sido el factor clave, el elemento decisivo. Que Erling Haaland tenía un sueño oculto, un anhelo profundo de jugar en el Camp Nou, de vestir la camiseta azulgrana, de ser la nueva figura que guíe al Barça a la gloria. Y que ese deseo, unido a una propuesta económica formidable y un proyecto deportivo seductor, ha decantado definitivamente la balanza. Y para hacer posible esta operación galáctica en un club que aún busca la estabilidad financiera, la dolorosa pieza que ha tenido que salir es Robert Lewandowski. Una leyenda, un goleador incansable, que dice adiós hoy mismo, de forma fulminante, para que Haaland pueda aterrizar. La directiva culé, liderada por Joan Laporta y Deco, ha trabajado en las sombras como auténticos maestros de la negociación, cerrando un acuerdo que muchos daban por imposible y que ha implicado sacrificar a un ídolo reciente. El efecto dominó desatado. ¿Cómo afecta esto a los grandes de Europa y a las próximas operaciones en el mercado? La llegada de Erling Haaland al Barcelona, con la salida de Robert Lewandowski, no solo afecta al club catalán y al Manchester City. Esto es un terremoto con réplicas que se van a sentir en cada rincón del continente y que va a cambiar, de forma radical, el panorama de los próximos movimientos en el mercado de fichajes. El fichaje de Haaland es la primera ficha de un dominó que ya ha empezado a caer y que generará movimientos en cadena de dimensiones nunca vistas. El Real Madrid, la gran víctima de esta noticia. ¿Cómo va a reaccionar Florentino Pérez y su cúpula directiva? Justo cuando el Real Madrid está en plena ebullición por otros posibles fichajes estelares, el Barcelona les ha asestado un golpe durísimo, llevándose al delantero más codiciado del fútbol mundial. ¿Se dará por vencido el Madrid en la carrera por un nuevo galáctico en ataque, o lanzará una contraoferta desesperada por alguna otra estrella para no quedarse atrás y demostrar su poderío? La rivalidad histórica entre Barça y Madrid se eleva a un nuevo nivel de tensión y la guerra de fichajes se recrudece como nunca antes. El golpe moral para el madridismo es brutal. El Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, el todopoderoso presidente del PSG, acostumbrado a hacerse con los jugadores que quiere a golpe de talonario, ¿permitirá que una joya ofensiva como Haaland se le escape de las manos sin haber tenido siquiera la oportunidad de pujar seriamente por él?
¿Veremos una ofensiva sin precedentes del PSG por otro delantero de primer nivel para compensar esta afrenta y reforzar su propia delantera? La humillación para el club parisino sería enorme, y su respuesta podría ser demoledora para el resto del mercado. ¿Se lanzarán a por Lewandowski? El Manchester City, Pep Guardiola, el director deportivo y la afición, ¿cómo asimilarán la pérdida de su máximo goleador, del hombre que les ha garantizado tantos en las últimas temporadas? ¿Se sentirán traicionados por Haaland? ¿Quién será el encargado de sustituir al noruego en el esquema de Guardiola? ¿Se lanzarán al mercado en busca de un nuevo delantero centro de élite, generando una nueva ola de traspasos? El destino del Lewandowski. La salida express de Robert Lewandowski genera una pregunta clave: ¿dónde irá la leyenda polaca? ¿Buscará un último gran contrato en una liga menor o intentará seguir compitiendo al máximo nivel en otro grande de Europa que necesite un 9 contrastado? ¿Será el PSG, la Premier o incluso un sorprendente regreso a la Bundesliga su destino? Su futuro, hasta hace unas horas ligado al Camp Nou, se ha vuelto incierto y es la comidilla de los agentes. La tensión es máxima. Los teléfonos de los agentes echan humo. Los despachos de los grandes clubes europeos son auténticos polvorines. Esto es la guerra de las galaxias en el fútbol, y el fichaje de Erling Haaland por el Barcelona, con la salida de Lewandowski, es el disparo de salida de una era de movimientos sísmicos en el mercado de fichajes, que promete ser la más apasionante, la más impredecible y la más escandalosa de los últimos tiempos. El debate está servido. ¿Es el fichaje que el Barça necesitaba desesperadamente o una apuesta demasiado arriesgada con un sacrificio doloroso? Ahora, abramos el melón del debate, de la intriga y de la controversia. Porque no todo es tan sencillo como la euforia inicial puede hacer parecer. Hay quienes dirán, con total convicción, que este fichaje de Erling Haaland es la pieza que le faltaba al rompecabezas del Barcelona, la solución definitiva a sus problemas ofensivos, el goleador que garantiza un futuro de éxitos, el líder que guiará al equipo a la gloria. Su juventud, su potencia y su capacidad goleadora lo convierten en un activo invaluable, capaz de marcar una época y de volver al Barça a la cima. Otros, sin embargo, los más escépticos, los que siempre buscan la letra pequeña y los que tienen la calculadora en la mano, dirán que la cifra millonaria pagada por Haaland, unida al sacrificio de una leyenda como Lewandowski, es una apuesta demasiado arriesgada y posiblemente desmedida, especialmente en la delicada situación económica que aún atraviesa el club. ¿Podrá Haaland adaptarse a la inmensa presión del Camp Nou, a la exigencia de la afición y a la implacable competitividad de la Liga Española? ¿Será el sistema de juego del Barça el más adecuado para explotar sus cualidades? ¿Y la salida de Lewandowski, tan repentina, no generará un vacío difícil de llenar, más allá del indudable talento de Haaland? ¿Dónde reside la verdad en este apasionante debate? Es pura genialidad deportiva de la dirección culé, un movimiento audaz y visionario que demuestra que el Barça vuelve a jugar en la Champions League de los fichajes? ¿O se trata de un movimiento imprudente impulsado por la desesperación y la necesidad de dar un golpe de efecto, que podría traer más problemas que soluciones a largo plazo? El debate está servido, y la opinión pública se divide. Queremos vuestras opiniones. ¿Creéis que Erling Haaland está destinado a triunfar de forma rotunda en el Barcelona o que el riesgo de la operación es demasiado alto para un club que necesita estabilizarse económica y deportivamente? ¿Fue acertada la decisión de prescindir de Lewandowski de esta manera? El desafío culé. ¿Cómo encajará a Haaland en el innegociable sistema de juego y la sacrosanta filosofía culé? Con el fichaje de Erling Haaland ya no como rumor, sino como una aplastante realidad confirmada, la siguiente gran pregunta que se cierne sobre el Camp Nou es crucial. ¿Cómo encajará este talento noruego en el sistema de juego del Barcelona y en la sacrosanta filosofía culé tan arraigada en el club? El Barça, conocido mundialmente por su ADN de toque, posesión y juego combinativo, no siempre ha tenido un 9 puro de referencia. Haaland es un depredador del área, un finalizador nato, pero también un jugador que necesita espacios para correr y explotar su potencia. ¿Podrá adaptarse a la necesidad de participar en la construcción de juego, a la presión alta y a la paciencia en la posesión que exige el estilo del Barcelona?
¿O el equipo deberá adaptar su estilo para maximizar las cualidades de su nueva estrella? El cuerpo técnico del Barcelona, encabezado por el entrenador, tendrá el desafío de integrar a Haaland rápidamente, de que se adapte al ritmo y la exigencia del fútbol español y a la inmensa presión de un club como el Barça. ¿Formará una delantera letal con los extremos? ¿Será el eje sobre el que gire todo el ataque? ¿O su presencia implicará un cambio más profundo en la identidad de juego del equipo? Las opciones son ilimitadas, y el potencial de este ataque, con la llegada de Haaland, es ahora mismo de otro planeta, proyectándose como uno de los más temibles de Europa. La revolución en la delantera culé. ¿Quién se queda y quién más podría salir tras la llegada de Haaland? Se avecinan cambios radicales. La llegada de Erling Haaland al Barcelona, con una inversión millonaria que ha sacudido las arcas del club y la marcha de Lewandowski, no solo refuerza la delantera, sino que también genera una serie de interrogantes cruciales y una verdadera revolución en la plantilla ofensiva. El fichaje de un delantero de su envergadura, el 9 titular indiscutible, implica que otros jugadores verán su rol y sus minutos drásticamente afectados. Con Haaland como referencia ofensiva, la competencia por los puestos en ataque se intensifica de manera exponencial. Jugadores como Raphinha, Ferran Torres, Ansu Fati o incluso jóvenes promesas como Vitor Roque verán su estatus amenazado y sus oportunidades de jugar reducidas. Habrá más ventas forzadas para hacer caja y liberar masa salarial, tan necesaria para el fair play financiero. ¿Se buscarán nuevas sesiones para aquellos que necesiten minutos y no tengan sitio? El fichaje de Haaland es la primera pieza de un dominó que ya ha empezado a caer y que generará movimientos en el mercado de fichajes de forma inminente, con salidas importantes que podrían sorprender a más de uno. La directiva tendrá que hilar muy fino para gestionar la salida de jugadores sin debilitar la plantilla en profundidad, pero la necesidad de hacer espacio, tanto en el campo como en la masa salarial, y generar ingresos es evidente e inaplazable. La llegada de Erling Haaland lo ha cambiado todo en la delantera del Barcelona, y el overbooking en la zona de ataque es una realidad que hay que gestionar con maestría y mano izquierda. El futuro del fútbol se escribe hoy. Haaland es la pieza clave de un nuevo orden mundial en el ataque y en el Barça. Mis queridos oyentes, estamos siendo testigos de un momento histórico, un punto de inflexión en el fútbol europeo. El fichaje de Erling Haaland por el Barcelona, junto con la salida de Lewandowski, no es solo una operación más en el mercado, es un cisma, una declaración de intenciones que va a marcar un antes y un después. Es la demostración fehaciente de que el Barcelona, a pesar de sus dificultades económicas recientes, sigue siendo un gigante en el mercado, capaz de asestar golpes inesperados y de llevarse a las joyas más codiciadas, incluso por encima de los clubes Estado. No hay marcha atrás. La bomba ha explotado, y sus ecos reverberarán por todo el mundo. Erling Haaland es culé, y su llegada al Camp Nou va a resonar en cada rincón del planeta fútbol, generando debate y expectación a partes iguales. La intriga es máxima, la emoción está desbordada, y el futuro del Barcelona y de todo el fútbol europeo pende de un hilo, dependiendo de cómo se asienten las piezas tras este fichaje bomba que ha dinamitado el mercado. La llamada a la acción. ¿Qué creen ustedes? Su opinión es más clave que nunca en este debate apasionante. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Es Erling Haaland el delantero que el Barcelona necesitaba desesperadamente para volver a reinar en Europa y plantar cara, de una vez por todas, al todopoderoso Real Madrid? ¿Es este fichaje una obra maestra de la dirección deportiva de Laporta y Deco, un golpe de genio, o una jugada arriesgada que podría comprometer aún más las finanzas del club? ¿Fue acertada la decisión de prescindir de Lewandowski de esta manera? ¿Quién debería salir del Barça tras la llegada de Haaland para equilibrar la plantilla y las cuentas? Déjenos sus comentarios, sus teorías, sus predicciones. Participen de forma activa en el debate. Queremos escuchar sus voces, sus argumentos, sus pasiones. Porque este es el tipo de noticia que genera conversación sin fin, que provoca polémica, que nos mantiene despiertos hasta altas horas de la madrugada, pensando en el futuro de nuestro deporte favorito y en las implicaciones de un fichaje de esta magnitud. Esto no es un simple fichaje, amigos.
Esto es el inicio de una nueva era en el fútbol mundial, un antes y un después para el FC Barcelona. Y ustedes están siendo testigos privilegiados de ello, en tiempo real. Prepárense para una montaña rusa de emociones, porque esto es solo el principio de una historia que promete ser legendaria. Atención a los próximos días, horas, minutos, porque cada instante puede traer una nueva revelación, una nueva pista, un nuevo giro inesperado en esta trama fascinante. Y aquí estaremos para contarla en primicia, analizarla en profundidad y debatirla con ustedes, en exclusiva. El fútbol es pasión desbordante, y esto es pasión en estado puro, vivida en directo. Gracias por estar ahí, fiel a la información más explosiva. Sigan conectados, porque la historia de Erling Haaland y el FC Barcelona no ha hecho más que empezar, y promete ser épica, un capítulo inolvidable que se escribirá con letras de oro en la historia del fútbol.